una arquitectura, diríamos, comunicacional que ha logrado instalar una idea acerca de Venezuela. A nivel interno, para lo que veíamos ahí de toda esta gente que está en las Mercedes, por ejemplo, y a nivel internacional. Hay un convencimiento que han logrado generar en amplios sectores de que efectivamente en Venezuela estamos ante una crisis humanitaria, que hace falta una intervención humanitaria y que hay una dictadura y dos presidentes. Lo que sucede es que ese análisis no resiste a lo que muestra Arantxa, que es al sentido común, que es poner una cámara, mostrar lo que está pasando y eso simplemente desmorona cualquier argumento de ese tipo. Pero sabemos que no gana el que dice la verdad, gana el que logra convencer. Y ellos tienen una maquinaria de convencimiento muy poderosa, ¿no? Digamos, redes sociales, WhatsApp, grandes agencias de prensa, vocerías con legitimidad internacional, donde la mentira pasa a ser un elemento central. Yo pensaba esto de las fake news, ¿no? La fake news se queda muy corto respecto a esto. Acá hemos visto al secretario de Estado de Puerto Rico mentir, diciendo, no, yo ya envié un avión y llegó a Venezuela. O sea, la autoridad máxima de Puerto Rico. O como decía ella, Pompeo diciendo que está el Hezbollah. Entonces no es que la comunicación acompaña, la comunicación es parte central de la construcción de la matriz. Y genera una paradoja, que hay una correlación de fuerza en las redes sociales que no existe en la realidad. Y es hasta, entre comillas, divertido ver a los periodistas de las grandes agencias que vienen y aterrizan en Venezuela y bueno, ellos piensan que están llegando a Alepo o Bagdad, una cosa así, en el momento del bombardeo, y llegan y no está pasando nada. Entonces, ¿cómo explicás que hay dos presidentes, una hambruna, la crisis, y llegás y hay un taxi que te lleva, salís, la gente está caminando normal, vas al plaza, los venezolanos están bailando salsa y no cuadra con lo que están planteando? Pero lo que estamos haciendo es perdiendo toda la inocencia. Digo, si quedaba inocencia de que existe un periodismo, supongamos que está como por encima de las partes contando una verdad que intenta equilibrar. Estuvimos ahí en Frontera y vos ponés a Freddy Bernal, que es el protector de Táchira, a dar la explicación del puente Tienditas y el que está al lado la escucha y te cuenta lo contrario. Entonces no es que no sabe, es que sí sabe, pero tiene una línea que construir. Entonces acá, digamos, las grandes agencias que están con unos lentes que cuestan fortunas y que te mandan noteros y tienen todo un aparato, están construyendo una mentira que tributa a lo que están preparando hacia afuera, ¿no? Entonces es muy preocupante, pero a su vez hay que ir desmontando también, porque si no uno puede creer que lo que ve en las redes sociales es lo que está pasando realmente en el terreno y que ese asedio que se nos viene encima en la realidad. Uno sale a la calle y no está. Ahora, no quiere decir que no lo estén preparando, pero quiere decir primero que acá, si alguien pensaba que existía la imparcialidad todavía, bueno, no existe. El problema es que yo no estoy muy de acuerdo con la tesis de que han perdido la legitimidad, ¿no? De que los Estados Unidos ya en el mundo no les creen, de que a CNN no les creen. La verdad es que hay una franja de la población que sí les cree. Y están logrando construir esa idea. Y hay gente que te va a decir, bueno, sí, es importante que se metan en Venezuela a dar ayuda humanitaria. Es más, podrían intentar dar un paso más todavía, generar un acontecimiento hasta que la opinión pública mundial, que es una categoría difusa, pero que le da una base de apoyo a las acciones, diga, bueno, sí, esto es intolerable, efectivamente alguien tiene que hacer algo por Venezuela. Entonces, es bien jodido, porque no es que estamos en una... O sea, esas son las reglas del juego. El que se equivoca pierde, ¿no? Y si no caracterizamos... Una pregunta, Marco. Eso tiene que ver ahora mismo con el... Yo quiero que me hagas también un análisis sobre el avance de la derecha, por ejemplo, en el caso de Brasil, en donde ya, por ejemplo, en el caso de Brasil fue cínico el hecho de meter preso a Lula, incluso de esa declaración que hace Bolsonaro en Davos, diciendo la izquierda no puede regresar. ¿Por qué la derecha ha venido avanzando si es tan evidente? Bueno, para nosotros pues es evidente, pero tiene que haber alguien que está entendiendo el discurso o que lo está recibiendo como positivo. O sea, ¿por qué ese avance de la derecha en Latinoamérica? Bueno, yo creo que han ido ensayando y aprendiendo, ¿no? Primero cuentan con armas poderosas que nosotros no contamos. Digo, pensás Argentina, pensás Brasil, hay unas corporaciones mediáticas que te abarcan desde un periódico escrito a una radio, una televisión, no a una sino a varias, o sea, un pulpo, ¿no? Por poner una imagen bien gráfica. Han hecho operaciones para ver, bueno, ¿cómo hago, por ejemplo, para convencer a la población que no necesariamente le interesa mucho la política? A la persona del sentido común, que vuelve de su trabajo, llega a su casa, mira un programa de entretenimiento, no le interesa la historia, la independencia, él quiere hacer su vida tranquila. ¿Cómo le hablo, no? Sectores que a veces incluso la izquierda lo mira como por arriba, no, esta gente que no entiende. Bueno, eso han hecho un discurso para eso.
Después han logrado construir mensajes muy poderosos, como el tema de la corrupción, y sobre eso darte la respuesta. O sea, tu problema es que la clase política es toda corrupta. Yo vengo por fuera de esa clase política, yo soy el que va a poner orden. Y leen una necesidad de orden adentro de la sociedad, por ejemplo, que no es una necesidad de las burguesías, es una necesidad de las clases populares. Entonces yo creo que han hecho esos ensayos. Y claro, evidentemente no tienen ningún problema en romper todo tipo de norma republicana democrática. Lo que pasa es que tienen un blindaje comunicacional que los respalda en permanencia. Entonces yo creo que nosotros muchas veces hemos sido lentos para ver esta evolución, ¿no? Y Venezuela ha sido paradójicamente el país donde más se le ha golpeado y aplicado todas las estrategias y más se ha logrado resistir. Yo tengo la tesis de hace años, que si a un país de América Latina contemporáneo se le aplicara, aunque sea, no sé, 20% de lo que se hizo a Venezuela, no aguantaría. Entonces acá hay una serie de anticuerpos, ¿no? Que no son cheques en blanco, son, digamos, grandes logros que logró hacer la revolución, y yo creo que ellos van leyendo cuáles son las debilidades. Y el tema de comunicación es central a estas alturas, y acá hay una particularidad que no existe, me parece, como en Argentina o Brasil, una gran corporación mediática de la derecha. Por eso el tema de las redes sociales es arrasador. Por eso el Twitter, por eso el Instagram, por eso el Facebook. Fíjate que están apareciendo en Instagram y Facebook cuentas para hablar a las Fuerzas Armadas. Soldados de la FAN, leales a la FAN, que son un mensaje de soldados que dicen, bueno, no obedezca a sus generales. Y te la lanza por Instagram y por Facebook. O sea, no tienen una gran cadena que les permita hacer eso. Esa gran cadena se lo dan los de afuera. Reuters, AFP, AP. Eso le dan, digamos, ese músculo gigantesco. Hay una simetría y después tienen dinero, laboratorios, coordinación internacionales, y ahí nosotros estamos un poquito más lentos, me parece. Ya vamos a entrar ahorita a qué posibilidades nosotros podríamos construir. Hazme nosotros antes de comenzar el programa, tú me hablaste algo sobre Argentina específicamente, ¿no? Yo te pregunté cómo estaba el caso de Cristina, cuáles son sus debilidades, ¿verdad? En el caso de Venezuela hemos logrado resistir, pero en Argentina Macri ganó. Ahora, ¿cuál es el mensaje que está construyendo Macri? O eso de el mal necesario, ¿verdad? Para que se mantenga la derecha en el poder. Explícame bien lo que me estabas diciendo antes de comenzar el programa. Han logrado construir algo, digamos, perverso, que es convencer a un sector de la sociedad que hay que hacer un sacrificio necesario. Que lo peor que le pasó a Argentina, que tuvo dictadura genocida, yo tengo mi familia desaparecida por eso, que tuvo hiperinflación, que tuvo menemismo, que tuvo el 2001, que a esa Argentina lo peor que le pasó fue el kirchnerismo. Como eso fue lo peor que le pasó y se robaron todo, ese es el eslogan, hay que hacer un sacrificio porque no se podía gastar más de lo que se tenía. Entonces, como sociedad conjunta, y el presidente encarna mensajes así diciendo que él mismo lo hace, hay que hacer un sacrificio para estar bien después, ¿no? Una cuestión casi de atravesar un desierto necesario para crecer de manera razonable como realmente podemos hacerlo. Entonces, hay gente que le preguntás, ¿vos estás mejor o peor que antes? Mucho peor. ¿Y a quién vas a votar? A Macri. ¿Y por qué no? Para que no vuelvan a nosotros. Entonces te construyen esta idea. Porque muy... el Satán te lo construyeron. Exacto. Entonces te hacen creer que, bueno, tenés que pasar por eso. Para tu bien futuro tenés que sacrificarte hoy. Y Macri te dice, yo en mi casa estoy gastando menos electricidad, entonces me abrigo más en invierno y estoy como ustedes pasando este gran sacrificio colectivo. Entonces lo construyen, digamos, tienen esa inteligencia. Y lo que te decía es que acá se está viendo, me parece en algunos sectores, una idea de, bueno, si tienen que venir los norteamericanos para que después estemos mejor, bueno, que vengan, ¿no? Entonces yo incluso pensaba, me voy moviendo de temas, ¿no? Pero ¿a qué están jugando los tipos? Yo creo que con todo este asunto de la ayuda humanitaria están intentando construir en un sector de la sociedad cierta legitimidad, como deshacerse de lo que es evidente, que son Estados Unidos, que se sabe que a donde se meten las cosas empeoran, para decirlo de manera muy liviana. Entonces quieren hacer convencer de que en realidad no. Eso lo que sí quieren es entregar medicinas, es entregar comida, y que bueno, que no puede ser que un gobierno se oponga que vos estés mejor. Digamos, si ellos vean a mí con una caja de medicina, ¿cómo el gobierno te puede decir que no? Para mí están ablandando, viendo si pueden generar consenso, no en la base social de la oposición que está convencida, no que tienen que entrar los gringos, sino que hay que matar a los chavistas. Digo, en sectores que no tienen, digamos, necesariamente esa visión, pero tienen que ir, digamos, avanzando en consensos. Hay ahí una arquitectura inteligente que hay que ir desmontando, ¿no? Porque te pueden meter este cuento de, mira, sí, va a ser peor hoy, hay que pasar por un sacrificio, pero por este sacrificio vamos a salir de esto. Ahora una cosa,
ahorita con el video que te pasé, ve que hay una grandísima paradoja entre la gente que desea la invasión gringa y sus gastos, pues ahí se está pagando, en las Mercedes se paga en dólares, no se paga en bolívares soberanos, se paga en dólares. Entonces, esa paradoja que tiene en las clases medias, bueno, en la clase media alta, pues en este caso, no creo que esté en clases medias bajas allí ni a balazo, porque tienen que pagar en dólares. Pero esa paradoja del que defiende, por ejemplo, yo puse ese video cortito, lo puse en Instagram, y había gente defendiendo eso, pero gente que tú te das cuenta rápidamente que no está en ese nivel, no está en el nivel como para meterse en las Mercedes y gastar. Es más, de hecho, por eso la construcción de lo que hablas tú de la corrupción y siempre así en contra del revolucionario. ¿Qué te dicen inmediatamente? Te dicen, no, esos no son los nuestros, son los revolucionarios los que están allí metidos, los rojitos que van a gastar el dinero. Es decir, de alguna manera justifican a esa clase, que es la que grita, vengan los gringos, a esa clase la justifican ese gasto. Ni siquiera lo ven grosero ante lo que es evidentemente un periodo que tenemos duro de crisis. Y esto no, ellos justifican ese tipo de gastos. Habría que hacer una radiografía de la base social de la oposición. Para mí es apasionante y muy cómico, trágico y preocupante. Yo me atrevo a decir que la derecha ha creado un monstruo, con el cual tiene dificultad para negociar, digamos, ¿no? La base social de la derecha, primero, está convencida que estamos en dictadura, está convencida que hay una crisis humanitaria y está convencida de que los Estados Unidos nos van a salvar. O sea, no es un discurso, es un convencimiento profundo. Por más que vos le mostré que Guaidó tiene 40 micrófonos a su alrededor, por más que le mostré, ellos están convencidos que es eso. Y la oposición más virulenta, más violenta, viene justamente de esos sectores, ¿no? Ellos están convencidos. Y la dirigencia de ellos tiene la paradoja que solo logra convencerlos bajo promesa de golpe de Estado, ¿no? Por eso siempre vemos esta tensión en los actos. El otro día en San Cristóbal, a la gobernadora la abuchearon y la bajaron del escenario, pues estaba planteando que, bueno, lo de la guerra la verdad que no da, ¿no? Que es una cuestión casi lógica, digamos, o sea, resolvamos esto sin guerra. La abuchearon y está filmado, digamos. Entonces, esa es la tensión. Y vos te movés donde están ellos y todos están gastando en dólares. Y están afuera, y esa es la militancia de ellos. Entonces, es complicado, digamos, porque primero creo que es, no sé si irrecuperable, pero creo que hay un clivaje de clase muy difícil, digamos, de volver a reconstruirlo. Luego, claro, son la clase atractiva. O sea, la gente quiere ser como ellos. No, yo no quiero ser como una persona que no tiene, yo quiero ser como el que tiene. Y ahí viene la cuestión de la famosa lucha de intereses de clase, digamos. El rico sabe que es rico y quiere ser rico. Y el que está abajo, la pelea cultural es, bueno, yo no quiero ser como eso, yo quiero ser algo nuevo. Quiero ser una comunidad, quiero ser un espacio unitario en mi comuna, qué sé yo, lo que fuera. Pero entonces tienen, digamos, ese atractivo histórico, ¿no? Y ahí vamos a tener un gran problema, porque yo creo que eso es irrecuperable, en serio. Y yo creo que la derecha paga, digamos, el costo de haber creado eso. Porque si hoy le dicen vamos a tumbar a Maduro y después le dice, bueno, no, al final hoy no lo tumbamos. A ver, la política es negociación. O sea, la política es construcción de correlación de fuerza, negociación, mesa de diálogo, que es lo que la derecha no logra decir abiertamente, digamos. Su base está convencida que no, que un día los van a convocar y van a avanzar hacia Miraflores y van a sacar a Maduro. Y que si le dicen otra cosa lo están traicionando, ¿no? Entonces, ahí tenemos una situación. Ahora hay que desnudarlos, digamos, ¿no? Hay que desnudar este mito de la crisis humanitaria porque sus voceros son los que no tienen ningún tipo de padecimiento económico. Y eso es lo que a uno le da una bronca gigantesca, digamos, ¿no? O sea, ¿de qué lugar te parás a hablar diciendo que acá hay una dictadura, una crisis humanitaria, y salís a la Merced y pagás tu entrada a la discoteca, no sé cuánto, $10, $20, no tengo ni idea. Y después venís a decir en Twitter, acá el hambre, la gente, chavos, nunca les preocupó ni una niña con desnutrición, ni un problema de comida, ni nada, ¿no? Pero esta cosa como hipócrita, cínica, y el mundo está así. ¿Qué te quiero decir con esto? Hoy todas las cámaras están preocupadas con Venezuela, la crisis, la vaina. Si se meten los gringos y resuelven esto a los gringos, o sea, Libia, Siria, Yugoslavia, después no van a ir nunca más a preocuparse de qué es lo que está pasando acá, ¿no? Y eso uno lo sabe. Entonces esa cosa como el notero que está ahí en la frontera, bueno, acá estoy con el venezolano pobre que me da una tristeza, y acá tomás un barco, llegás a Haití y está Haití prendido fuego y este está acá compungido. Bueno, todo eso forma parte, digamos, de lo que hay que con mucha paciencia explicar, no enojarse, dar argumentos. O sea, hay un ejercicio pedagógico que hacer.